Tres. Buen día, diseñadora y compañeros. Somos el equipo rojo y nosotros les vamos a hablar sobre las estructuras icónicas. Las estructuras icónicas son construcciones arquitectónicas o composiciones artísticas que desafían lo convencional y buscan crear un símbolo reconocible y memorable. Estas estructuras suelen destacarse por su diseño distintivo y su capacidad de transmitir significados culturales dentro del ambiente donde se desarrollan. A menudo, las estructuras icónicas se convierten en hitos reconocidos a nivel mundial, ya que si los escuchan en cualquier parte del mundo van a saber en dónde se encuentra la estructura o inclusive su forma. Su objetivo principal es trascender lo ordinario y convertirse en símbolos de innovación, creatividad y excelencia en su campo. Ahora vamos a ver sus características principales. Las características principales de las estructuras icónicas se basa en formas icónicas y memorables, lo que les había mencionado un poquito antes, y esto más o menos nos dice que deben de tener un significado que las personas o toda la sociedad pueda reconocerse con el simple hecho de escuchar su nombre o que les ejemplifiquen la forma de la estructura. Después nos encontramos con la segunda característica, así que es símbolos y referentes para la población. Las estructuras deben de tener un símbolo que cause impacto dentro de cada persona para que éstas puedan recordarse. O como tercer punto, nos vamos a la conexión emocional con el lugar. En la neuroarquitectura, nosotros podemos ver que el lugar debe de debe tener conformidad con su ambiente para lograr cierto desarrollo y armonía en el campo. Después nos vamos a los argumentos ecológicos, que esto hoy en día, posiblemente antes no era lo más reconocido en una estructura icónica. Sin embargo, hoy en día es algo que hay que tener en cuenta, la argumentación ecológica en la arquitectura, ya que cada vez crecemos más como población y no podemos dejar de un lado el medio ambiente. Y por último, necesitamos una imagen poderosa en nuestra estructura. Tiene que ser algo que llame la atención, algo diferente, algo que trascienda. Como les había mencionado en qué son, tiene que ser un distintivo propio de cada estructura. Si hacemos repeticiones conforme a la naturaleza, se tienen que distinguir, además de las otras obras que se han realizado. Bueno, Eh, si de materiales constructivos hablamos, los perfiles de acero se han convertido en un elemento básico en el diseño y construcción de los nuevos y antiguos proyectos arquitectónicos. Estos perfiles son un material muy versátil, resistente y duradero, lo que los hace perfectos para la construcción de edificios de todo tipo. Son una excelente solución para la construcción de estructuras más grandes y modernas. Pueden ser fabricados en diferentes tamaños y formas, lo que permite a los arquitectos crear formas y estructuras únicas. Los perfiles de acero también son resistentes a la corrosión y duran mucho tiempo, lo que significa que se pueden mantener sin necesidad de reparaciones o de mantenimiento. Ahora, hablando al respecto de los ejemplos que hay en la naturaleza, podemos ver en las siguientes imágenes algunos, como lo pueden ser los panales de las abejas. Estos tienen diversas estructuras, como lo podemos apreciar en la primera imagen. En esta podemos ver que la estructura se basa más en lo que son los hexágonos, aunque esta no es la única tipo de estructura en la naturaleza que existe y que se ha utilizado para muchos proyectos arquitectónicos como inspiración. También tenemos lo que es la parte de la estructura de lo que es un champiñón o una flor. También puede servir, como se aprecia en la segunda imagen, donde su estructura da el soporte y también se ha logrado implementar en diversos proyectos. Luego, como tercera imagen, podemos apreciar lo que es la estructura de una hoja. En esta tiene diferentes ramificaciones, al igual que una especie de espiral, el cual da todo el soporte a lo que es la hoja. Y posteriormente pasaríamos a la más común y que se ha aplicado mucho en la cuestión de la fuerza áurea, que es la caracola, que también es una estructura muy usada en diversos proyectos, al igual que este tipo de estructura se considera muy maravillosa
Luego tenemos lo que es el centro de lo que sería un girasol, donde sus diversas formas van ampliándose hasta los extremos de los pétalos de la flor. Luego tenemos un poco de lo que son las estructuras rocosas, o también estructuras más celulares de diversos productos o cuestiones naturales. Bueno, algunas estructuras inspiradas en la naturaleza. Bueno, tenemos el templo del Lotus, según las escrituras de Bahá'ís. Todas las casas de culto de la región deben incluir una forma circular de 9 lados. Todos los demás han logrado esto con una cúpula. Pero este templo en la aldea de Bapur, en Nueva Delhi, parece bastante diferente, inspirado por la forma de la flor de loto. El arquitecto Favors Sabha concebió 27 pétalos de mármol independientes dispuestos en grupos de 3 para formar 9 lados. También está Bessel, la extraordinaria pieza central de Hudson Yard. Es una escalera de caracol, un nuevo hito altísimo. Esta obra de arte interactiva fue imaginada por Thomas Hadlewick y Hadlewick Studio como un punto focal donde las personas pueden disfrutar de nuevas perspectivas de la ciudad y de los demás desde diferentes alturas, ángulos y puntos de vista. Bueno, tenemos también el Estadio Nacional de Beijing, China, con más de 42.000 toneladas de acero. Esta maravilla arquitectónica fue creada como pieza central en los Juegos Olímpicos del 2008. El singular diseño que le otorga una estructura similar a la de un nido de pájaro se logra mediante la incorporación de vigas de acero en toda su infraestructura. El diseño se ve reforzado por el metal y por los distintivos diseños de la cultura china, que incorporan a la infraestructura del estadio. Otras estructuras inspiradas en la naturaleza y que posiblemente no se puedan apreciar en esta presentación, pero que es muy fundamental quizás mencionarlas, podrían ser el Atomium, que es originalmente construido para la Exposición Universal de 1958 en Bruselas. Este peculiar edificio presenta 9 esferas que representan un átomo interconectadas que miden 102 metros de altura aproximadamente. El ingeniero André Waterkane y los arquitectos André y James Clark lo modelaron desde un cristal de hierro que se amplió a 165.000 millones de veces para representar lo que es la fe en el Congreso Científico, como lo había mencionado mi compañero César, en el cual este tipo de construcciones icónicas se suelen resaltar o inspirar para dar un tipo de interacción con la sociedad. Algunos ejemplos de construcciones serán vistos a continuación. Aquí nos encontramos con la pirámide del Louvre, que es una estructura icónica de vidrio y metal, como con los materiales que había mencionado mi compañera Eve. Y esta está ubicada en el Museo del Louvre en París, Francia. Sirve como la entrada principal del museo, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Leon Pei. Y esta estructura se vuelve icónica por la forma que tiene y el- las fachadas que proporciona. Hace que todas las personas tomen una foto ahí y sea reconocible en todo el mundo. Al lado tenemos el Pompidou Renzo Plano, que fue diseñado en los años 90 por los arquitectos Renzo Plano y Richard
Rogers. Ambos desconocidos en ese momento, en ese entonces, colaboraron y erigieron uno de los edificios más famosos y radicales de nuestro tiempo, el Centro Jorge Rompido, que es el que se muestra en la imagen. El Centro Cultural de París, Francia, convierte nuestro mundo en un mundo al revés, literalmente, ya que todo comenzó cuando Georges Pompidou, presidente de Francia entre 1969 y 1974, quería construir un centro cultural en París que atrajera a visitantes y que fuera un monumento en la ciudad. Y pues esto es lo que lo convierte en un edificio icónico. Aquí podemos apreciar tanto los planos arquitectónicos de los ya mencionados edificios. Que pues como tal lo que resalta su belleza es que tienen su estructura a la vista. También aquí tenemos otros ejemplos como la Torre Eiffel en París, Francia, que pues eh, literalmente se ve toda su estructura. Y el puente de Brooklyn en Nueva York. Hablando un poco más a fondo sobre estos, bueno, el puente de Brooklyn, pues es una de, se suele usar mucho en lo que son las postales de Nueva York. No sé si muchos sepan al respecto. Al igual que este precioso puente fue construido en 13 años y se finalizó en 1883. Conecta con Manhattan y Brooklyn y fue el primer puente colgante del mundo. Ahí queda eso, costó aproximadamente 15 millones de dólares y fue declarado Monumento Nacional estadounidense en el año 1964. Y referente a la Torre Eiffel, no nos podemos dejar de su construcción metálica más famosa, que fue creada por Gustave Eiffel. Y de hecho, consideramos que es una de las más famosas del mundo porque cuando se nombra la palabra estructura, considero que la mayoría suelen pensar en esta, ya que es tan famosa que todos llegamos a pensar en esta como una de las primeras que hemos considerado como estructuras icónicas. Está ubicada, como ya se sabe, en París, mide aproximadamente unos 300 metros o un poco más de eso, y su peso es más de 10.000 toneladas. A continuación podemos ver lo que son tanto los planos del puente de Brooklyn como lo que son los planos de la Torre Eiffel. Luego tenemos el London Eye, que, que se encuentra en Londres. Es una estructura metálica muy famosa. Podemos incluirla ya que también es conocida como el Millennium Wheel en Noria, mirador de aproximadamente 135 metros, em, y se asemeja a una rueda de bicicleta. Está también Willis Tower, situada en Chicago. Es la quinta estructura de acero más grande del mundo. La parte más alta de su antena alcanza los 527 metros, así que no es de extrañar que tenga el récord de ser el viaje de ascensor más alto del mundo. Igual vemos dos planos. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de estructuras eh, muy comunes en el mundo o tipo de estructuras que se aprecian, como había mencionado mis compañeros anteriormente, están muy basadas en su exterior, por lo cual se suelen ser muy representativas en el mundo. Y cada que pensamos en estructuras icónicas, siempre se nos vienen a la mente las anteriormente mencionadas y muchas más. Otras que podemos mencionar como complemento podría ser lo que es la Torre 41, que se encuentra en Ciudad de México. Podría ser la Catedral de Cristal, la Biosfera de Monterreal y muchas más.
Eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya parecido igual de interesante que a nosotros.